Bien, entonces retomando un poco de la clase anterior, antes de hablar de estos términos importantes, la clase pasada comenzamos nuestra introducción a vitaminas definiendo algunos términos importantes. En primer lugar, hablamos que las vitaminas son moléculas orgánicas con una gran diversidad de función en el organismo, son muy importantes para el desarrollo de los tejidos, para la proliferación celular. También algunas vitaminas son importantes porque dijimos que tienen la capacidad de regular algunos genes. Dijimos que algunas también cumplen el papel similar a hormonas, que ahora ya vamos a ver el caso puntual de la vitamina D. Estuvimos charlando también que las vitaminas son micronutrientes. Son micronutrientes, esto quiere decir que necesitamos consumir o incorporar pequeñas cantidades diarias. Habíamos hablado también que las vitaminas se encuentran en los alimentos, o sea, son fuentes naturales, o dijimos también que las vitaminas se pueden incorporar al organismo a través de suplementos o también a través de alimentos que estén fortificados o enriquecidos. Habíamos dicho que en general las vitaminas son consideradas compuestos esenciales porque nuestro organismo no puede, salvo algunas excepciones que ya vamos a ir viendo, como en el caso de la vitamina D, que sí un precursor puede ser fabricado en las células de nuestra piel, o también habíamos hablado el caso de algunas vitaminas, por ejemplo la vitamina K, que puede ser sintetizada, es decir, fabricada por microorganismos que están colonizando nuestro intestino, que eso se suele llamar microbiota o flora intestinal benéfica, ¿sí? Pero en general, la mayoría de las vitaminas no se pueden sintetizar en nuestro cuerpo. Incluso hay algunos autores que consideran que por más que podamos fabricar, por ejemplo, vitamina K en nuestro intestino por los microorganismos, la cantidad sintetizada no alcanza a cubrir los requerimientos diarios. Entonces podríamos decir que nuestra principal herramienta para poder incorporar cada una de las vitaminas es justamente tener una dieta variada y equilibrada, ¿sí? Después también habíamos estado charlando que hay algunos términos importantes relacionados a vitaminas, que se van a repetir estos términos cuando veamos cada uno de los grupos, que sería bueno que vayan recordando, porque yo las voy a ir diciendo por ahí si no tienen claro. Hablamos del término avitaminosis, eso charlamos la clase anterior, que dijimos que avitaminosis se va a llamar a todos los cuadros patológicos, es decir, enfermedades, síndromes, que van a estar provocados por la deficiencia en la ingesta de alguna vitamina o por una mala absorción. Hacemos esta salvedad porque, hemos hablado también en la clase anterior, que no siempre el déficit de una vitamina va de la mano con la ingesta deficiente, sino que puede ocurrir que haya algún desorden metabólico, alguna mutación en alguna proteína que está justamente en las células finales y no permite que haya una incorporación de estos micronutrientes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de avitaminosis, es un término general utilizado para referirse a los distintos cuadros patológicos provocados por el déficit de alguna de las vitaminas que vamos a ir viendo. Para cada vitamina vamos a ver ejemplos de enfermedades, ¿sí? Por ahí al principio de la clase anterior yo les había hablado de la vitamina A y la relación con la ceguera nocturna, o también habíamos hablado de el déficit de la vitamina C con una enfermedad que se llama escorbuto, que tiene que ver con el sangrado de arterias de pequeño calibre. Entonces, el término avitaminosis es para referirse a todas las patologías. Después también en la bibliografía podemos llegar a encontrar el término hipovitaminosis, que esto se refiere a el hecho de que haya una carencia, pero parcial de vitaminas, ¿sí? Todavía no hay un déficit extremo que puede llegar a provocar alguna patología, pero sí existe una disminución o una carencia de lo que se considera normal de niveles de estas vitaminas, ¿sí? Esperen que está entrando gente, entonces eso sería hipovitaminosis. Falta un poco, pero no demasiado como para provocar un cuadro patológico, ¿sí?
Y también vamos a hablar de hipervitaminosis, que en este caso el término ya nos indica que hay un exceso de este micronutriente. Y justamente el exceso de algunas de estas vitaminas, principalmente las que son liposolubles, como remarcamos en la clase anterior, puede llegar a ser tóxica para el organismo. Incluso vamos a ver unos ejemplos donde la vitamina A puede llegar a ser teratogénica, es decir, que puede llegar a provocar malformaciones en un feto en desarrollo. Es más probable que las vitaminas liposolubles sean las tóxicas, porque habíamos dicho en la clase anterior que estas tienen la capacidad de acumularse, principalmente dijimos que esta acumulación de las liposolubles ocurría en el hígado y en tejidos adiposos, ¿sí? Bien, seguimos un poco más. Cualquier cosa que no se entienda algo, que necesitan que lo vuelva a repetir, me dicen no hay problema. Entonces, para que nos ubiquemos, estamos simplemente rescatando algunos términos importantes de la clase anterior, ¿sí? Bien, este cuadrito de las funciones y enfermedades lo vamos a ver más adelante porque es lo que vamos a ir tocando vitamina por vitamina, así que esto simplemente es un resumen que después ya lo vamos a abordar, por eso lo paso. Otro término importante para anotar también es el de provitaminas, ¿sí? Esto también va a aparecer ahora cuando estemos charlando de varias de las, principalmente dentro de las liposolubles, ¿sí? Hablar de provitaminas es un término para referirse a compuestos químicos, o sea, los compuestos orgánicos que sabemos que forman o que son las proteínas, pero que son precursores, ¿sí? Esto quiere decir que una provitamina es una vitamina que todavía no está lista para cumplir su función, hablando de manera sencilla. Estos precursores tienen que ser metabolizados, es decir, modificados dentro de nuestro organismo para que recién ahí se genere la vitamina correspondiente. Entonces, solamente van a actuar como vitaminas cuando se transforman en la forma activa. Ya vamos a ver ahora que estas provitaminas, es decir, estos compuestos químicos que todavía no están listos, son los que se van a encontrar en los alimentos y luego van a ser modificados químicamente en el interior de nuestro organismo. Con la gran mayoría de las vitaminas vamos a ver que ocurre esto, que necesitan ser modificadas químicamente para recién volverse activas. Acá les puse el ejemplo del beta-caroteno. Ya vamos a comenzar ahora con la vitamina A. Ya habíamos arrancado un poquito la clase anterior. Uno de los precursores, una de las provitaminas de la vitamina A justamente es el beta-caroteno, que estos son pigmentos que se encuentran en los vegetales, como vemos acá en la imagen, en los vegetales de hoja verde fuerte, como la selga, la espinaca, en la zanahoria, el tomate, se encuentran estos compuestos químicos precursores que una vez que ingresan en nuestro organismo, gracias a varias enzimas que tenemos, recién se van a transformar en la forma activa de la vitamina A. Otro ejemplo que tenemos acá también en la pantalla es el de la vitamina D, que ahora ya lo vamos a ver en detalle. La vitamina D en las células de nuestra piel, ¿sí? En las células de la epidermis, se sintetiza un precursor que se llama 7-deshidrocolesterol. Este precursor, como nos indica la flechita, se forma a partir del colesterol, ¿sí? Colesterol que es un esteroide exclusivo de organismos animales, se metaboliza y forma el 7-deshidrocolesterol en nuestras células de la epidermis. Esta 7-deshidrocolesterol todavía no es la vitamina D funcionalmente activa, sino que necesita ser modificada, metabolizada. Primero, gracias a la luz UV, se va a transformar en la vitamina D3, que ahora ya lo vemos igual, esto es simplemente un ejemplo para ver provitaminas, y esta vitamina D3, que acá nos dice entre paréntesis inactiva, tiene que experimentar dos modificaciones dentro de nuestro cuerpo. Tiene que pasar hígado y al riñón y después recién se vuelve activa. Entonces, el concepto de provitaminas es para referirnos a los compuestos químicos que son precursores. Todavía no son vitaminas, ¿sí? Todavía no pueden cumplir la función de la vitamina.
Sí, obviamente están emparentados químicamente porque es el precursor, pero tiene que ser metabolizado ese compuesto por diferentes enzimas para recién convertirse en la vitamina correspondiente. Para cada caso, cuando existan precursores, lo vamos a ir viendo a medida que hablemos puntualmente de cada una de las vitaminas, ¿sí? Pero este es un término que también de ahora en más lo vamos a repetir bastante, por eso es importante que vayamos tomando nota, ¿sí? Bien, pasamos un poquito más. Otro término que también puede aparecer en la bibliografía es el término antivitaminas, ¿sí? Antivitaminas tienen también una estructura química muy parecida a la vitamina correspondiente y pueden actuar como antagonistas metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden competir con la vitamina propiamente dicha en alguna vía metabólica. Por ejemplo, la vitamina actuaba como coenzima, ¿sí? Supongamos una de las vitaminas del complejo B actúa como coenzima necesaria para la vía de metabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo. La antivitamina sería un compuesto químico muy similar, puede ser un medicamento, por ejemplo, que ingresa a nuestro organismo y como la estructura química es muy parecida, va a unirse a esa enzima y va a actuar como coenzima, ¿sí? De esta forma va a competir con la vitamina correspondiente. Eso quiere decir una antivitamina. Estructura química similar y esto le da la capacidad de competir con la enzima, perdón, con la vitamina en alguna vía metabólica determinada. Compite y puede ser que la desplace y por lo tanto puede ser que incluso detenga alguna vía metabólica, ¿sí? Y otro término que también lo vamos a ir viendo para las distintas vitaminas es el concepto de vitámeros. Cuando nosotros hablamos de vitámeros, son grupos de sustancias o sustancias diferentes, diferentes químicamente estamos hablando, ¿sí? Diferentes químicamente, pero con idénticas propiedades vitamínicas. Ya vamos a ver que no son tan distintas químicamente, sino que pueden llegar a tener algún grupo químico que las diferencia, por eso es que todas pueden actuar como la misma vitamina. El ejemplo acá que les coloqué es el de la vitamina A. Ya vamos a ver en un ratito que la vitamina A tiene el vitámero que se llama retinol, que fíjense acá arriba está la estructura química, entonces sería el retinol con el grupo oxidrilo acá, en este enlace que estoy marcando acá con rojo, esto es lo que diferencia los distintos vitámeros, y tenemos también el retinal y el ácido retinoico. Fíjense que por oxidación nos va a dar a partir del retinol retinal, que la diferencia acá es que tenemos un doble enlace con el oxígeno, a diferencia del oxidrilo que teníamos en el retinol, y ese retinal a la vez puede volver a sufrir una oxidación para dar ácido retinoico, ¿sí? Que ahí la diferencia está en que nuevamente tenemos el doble enlace con el oxígeno y acá volvemos a tener el grupo oxidrilo. Entonces las tres sustancias son diferentes químicamente, pero podemos ver que no son 100% diferentes, sino que alguna similitud tienen. Pero si tenemos que ser bien específicos en cuanto a la estructura química, son distintas las tres, pero las mismas propiedades vitamínicas. Ya vamos a ver en un ratito que cada uno de estos vitámeros de la vitamina A puede participar en determinada vía metabólica dentro de nuestro cuerpo, estimulando, por ejemplo, la proliferación de células, ¿sí? Entonces, estos términos importantes a tener en cuenta: hipovitaminosis, hipervitaminosis, avitaminosis, provitaminas, dijimos recién, antivitaminas y vitámeros. Todos esos términos hay que tener claro para poder avanzar en cada una de las vitaminas, ¿sí? Bien, esto lo paso porque ya lo dimos, ahora sí vamos a la vitamina A puntualmente, que era donde nos habíamos quedado la clase anterior. Habíamos comenzado ya con el grupo de las vitaminas liposolubles, que se acuerdan que habíamos hablado de solubles, necesitaban emulsionarse justamente con ácidos biliares en el intestino para poder absorberse, ¿sí? Habíamos hablado que una vez que
se absorben en los enterocitos, que son las células del intestino, van a pasar a la circulación, van a distribuirse a través del cuerpo, siempre adheridas a una proteína específica de transporte o dentro de lo que se denominan lipoproteínas, que habíamos hablado, por ejemplo, de los kilomicrones, que eran esas especies de eh, capsulitas formadas por proteínas y lípidos que en su interior acumulaban sustancias de naturaleza lipídica y permitían su traslado, ¿sí? Entonces eso habíamos dicho de y las liposolubles. Y otra cosa importante, que las liposolubles sí pueden estar relacionadas con provocar algún tipo de toxicidad porque justamente se pueden acumular en el hígado, ¿sí? O también en el tejido adiposo. Hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior. Bien, entonces ahora vamos a comenzar a estudiar en profundidad el caso de la vitamina A. ¿Qué podemos decir de la vitamina A? La vitamina A también se va a llamar de manera corriente retinoide. Depende de la bibliografía, la van a encontrar como vitamina A, como vitamina antiserostálmica, como retinoide, como retinol. La mayoría de la bibliografía la llama vitamina A o retinoide, ¿sí? Recién dijimos que existen distintos vitámeros de esta vitamina A, que esos vitámeros van a ser el retinol, que el retinol, acá les puse entre paréntesis estructura química, y acá también lo estamos viendo. Fíjense en el primero que dice vitamina A1 o retinol. Ese es un alcohol, si tenemos que definirlo químicamente. Otra de los vitámeros de la vitamina A es el retinal, que en este caso el retinal es un aldehído, y el ácido retinoico. Cualquiera de esos tres se va a comportar o tiene las mismas propiedades de vitamina A. Esta vitamina A también se la suele llamar acerostol o vitamina antiserostálmica. ¿Por qué recibe este nombre? Ahora ya en un ratito vamos a ver que una de las enfermedades que provoca el déficit de vitamina A justamente es la pérdida de visión, principalmente la visión nocturna, que esto se llama teroftalmia, ¿sí? Es como que se endurece la córnea, como vamos a ver en un ratito, y comienza a perderse la visión. Entonces, la vitamina esta, en relación con la patología que produce su déficit, se la suele llamar también vitamina antiserostálmica, ¿sí? Una cosa importante que en los alimentos, sobre todo en tejidos de mamíferos, la vitamina A, el retinol, ¿sí? Se encuentra el retinol, que también es llamado vitamina A1, ponemos acá retinol o A1, vitamina A1, se va a almacenar en los tejidos de los mamíferos, frecuentemente esterificado con un ácido graso, que el ácido graso que mayoritariamente aparece esterificado con este alcohol es el ácido palmítico, como les puse acá entre paréntesis, ¿sí? Entonces, de la vitamina A vamos a tener distintos vitámeros. Por un lado, vamos a tener el retinol, que también se llama vitamina A1, que está presente en tejidos de mamíferos, es decir, que lo incorporamos o lo incorporamos a nuestra dieta a través del consumo de tejidos de mamíferos, ¿sí? O sea, carne vacuna, por ejemplo. Esta vitamina A1, químicamente un alcohol, el retinol, dijimos entonces que se va a encontrar esterificado en estos tejidos de mamíferos. En el caso de los peces, vamos a tener otra vitamina A que va a ser la vitamina A2, que esto también es otro de los vitámeros, ¿sí? Esta vitamina A2, entonces la vamos a incorporar a través del consumo de peces, ¿sí? O de pescado. Y otro vitámero que tenemos, que a su vez se comporta como provitamina, es el presente en los vegetales, que es el pigmento que se llama betacaroteno. En realidad hay muchos carotenos, el betacaroteno no es el único, pero el betacaroteno es el que tiene mayores propiedades de comportarse como vitamina A, que en realidad, esta es la estructura química de este pigmento vegetal, en realidad este betacaroteno va a ser una provitamina, ¿sí?
porque, ahora ya les voy a mostrar un grafiquito, tiene que ser modificado químicamente por algunas enzimas presentes en nuestro organismo para recién convertirse en vitamina A. De todas maneras, vamos a ver también ahora que los carotenos en sí, más allá de que se conviertan o no en vitamina A través de alguna vía metabólica, tienen importantes funciones en nuestro organismo, principalmente relacionadas con prevenir los daños por oxidación. Se dice que es un potente antioxidante porque evita los daños provocados por radicales libres a las membranas de nuestras células. Y ahora en un ratito ya les muestro un dibujito y lo vemos. Entonces, hay tres tipos de vitámeros que van a ser el retinol, el retinal y el ácido retinoico. A su vez, hay un compuesto que actúa como provitamina A que está presente, borro todo esto, que está presente en los vegetales, que es el betacaroteno, ¿sí? Este betacaroteno, al ser una provitamina, tiene que experimentar algunas modificaciones en el interior de nuestras células para recién convertirse en la vitamina activa, que ahora ya lo vemos en un ratito. Ahora vamos a seguir hablando de esto. Les paso un poquito. Acá. Fíjense, tenemos entonces las formas activas de la vitamina A. Vamos a agarrar otro marcador de nuevo. Dijimos que la vitamina A, depende del autor, se puede llamar retinoide, retinol, vitamina Todos esos nombres son utilizados para la vitamina A. Dijimos que nos ubiquemos en el gráfico, empecemos por acá abajo, que el beta-caroteno, que es un pigmento vegetal, se va a encontrar en los alimentos de color naranja, amarillo, rojo, los verdes oscuros, y actúa como una provitamina. Esto quiere decir que tiene que ser metabolizada en nuestro cuerpo para convertirse en primer lugar en retinol, ¿sí? El retinol, ya dijimos recién que es una de las formas activas. Este retinol, que le ponemos acá, sería un vitámero, ¿sí? Un vitámero, uno de los vitámeros de la vitamina A, puede seguir metabolizándose en el interior de nuestro cuerpo y oxidarse, ¿sí? Y formar retinal, que es otra de las formas activas, que dijimos que es un aldehído. Este retinal entonces le ponemos acá también, es otro vitámero. Estos grafiquitos de todas formas, o sea, esta estructura química y esta figura está también en el apunte que les pasé ahí en el Classroom, ¿sí? Puede oxidarse entonces el retinol para convertirse en el aldehído retinal y ser una de las formas activas, o puede oxidarse por otra vía dentro de nuestras células y convertirse en ácido retinoico, ¿sí? Este ácido retinoico es otro vitámero. Entonces acá en este gráfico estamos viendo los tres vitámeros y a su vez la provitamina A, que es el beta-caroteno. Entonces, ya sea que incorporemos directamente de los alimentos, como vemos acá, ya puede ser ya sea tejido de mamíferos o de peces, ya sea que incorporemos directamente vitámeros, el retinol, por ejemplo, que dijimos que también se llama vitamina A1, y después se sigue oxidando en nuestras células, en nuestro cuerpo, y formando alguno de los otros dos vitámeros. O puede ser que incorporemos de los vegetales el precursor de la vitamina A, que dijimos que es una provitamina, los carotenos, por ahí el beta-caroteno es el más importante de todos los pigmentos vegetales, y también comienza a metabolizarse en nuestro cuerpo para formar alguno de los vitámeros, ¿sí? Entonces, no es lo mismo acordarse, hablar de provitamina y hablar de un vitámero. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Necesitan que repita algo? ¿Están todos dormidos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Vamos bien, Caro. Vitaminas es largo, ¿sí? Por ahí
sí o sí requiere que ustedes se hagan apuntes, porque solamente escuchando esto no va a alcanzar, porque son muchos términos, muchas cosas distintas que nos tenemos que acordar, ¿sí? Pero vamos a ir repasando todas las clases y ahora también con el cuestionario como para ir afianzando lo más importante. Bien, seguimos avanzando con respecto a las fuentes naturales. Para rescatar algunas fuentes naturales, ahora ya en un ratito vamos a ir a las funciones, pero primero para hablar de a través de qué alimentos podemos incorporar la vitamina A. Podemos incorporar vitamina A a través de la incorporación de la provitamina, los carotenos, a partir de los vegetales pigmentados. Yo recién les hacía referencia a los vegetales verde oscuro, los de color amarillo, naranja, rojo también. Algunos ejemplos dentro de este grupo podría ser la espinaca, selga, podemos hablar de la zanahoria, el zapallo, el tomate, el mango también podemos incluir acá, el durazno, el damasco, todo lo que sea naranja, amarillo y rojo tiene presencia de betacarotenos. Y cuando hablamos de los vegetales, los que tienen un color verde más oscuro, ¿sí? Eso por un lado, vegetales pigmentados, acá le ponemos, entonces esto vamos a incorporar, para no olvidarnos, provitaminas, ¿sí? En los vegetales se encuentra el betacaroteno, que es la provitamina. Y después podemos incorporar vitamina A partir de alimentos de origen animal. En los alimentos de origen animal se puede encontrar como retinol libre, pero lo más común, como dijimos hace un ratito, es que el retinol se encuentre en realidad esterificado con ácidos grasos de cadena larga, que ahora ya vamos a ver que en el metabolismo de estas vitaminas, momento en el cual se tiene que cortar esa cadena de ácidos grasos, ¿sí? Pero ya lo vemos en un ratito. Entonces, lo más común es que en los alimentos de origen animal, el retinol o la vitamina A esté esterificada con ácidos grasos de cadena larga. Ejemplos de alimentos puede ser tejido vacuno, o sea, carne vacuna, puede ser también peces, principalmente está presente en el hígado de peces, en el bacalao puntualmente. ¿Se acuerdan que dijimos que era una vitamina liposoluble que se acumula en el hígado? Entonces es bastante importante su concentración en los peces, en el hígado particularmente, en el bacalao que se suele consumir. Después también tenemos vitamina A en la leche, en la manteca, en todo lo que sea derivados lácteos. ¿Qué significa que esté esterificada? Que tiene en uno de los enlaces de ese ácido graso, está unido el carbono con, o sea, unido en realidad al alcohol, que puede ser el glicerol, unido a través de un enlace que se llama éster, con una larga cadena de ácidos grasos. Esto quiere decir esterificado. El tipo de enlace químico es un enlace éster. Entonces está esterificado, unido químicamente a una larga cadena hidrocarbonada. ¿Ustedes ya vieron el tema lípidos o no todavía? No, Caro. Bueno, ahora cuando vean lípidos con Matías, van a ver que hay una clasificación de los lípidos y dentro de los lípidos se habla de los ácidos grasos porque los ácidos grasos están unidos a la mayoría de las sustancias lipídicas. Por ejemplo, los fosfolípidos, si es que vieron ya membrana, ¿se acuerdan que esas patitas que tienen los fosfolípidos, cuando esquematizamos una doble capa, una bicapa lipídica, justamente son los ácidos grasos, cadenas largas carbonadas? Que esté esterificado quiere decir que un alcohol corto, que puede ser colesterol, en uno de los enlaces tiene una cadena de ácidos grasos. ¿De qué tipo de enlace? Enlace éster, ¿sí? Bien. Seguimos, entonces decíamos que podía ser también alimentos de origen animal, incorporar a través de ellos vitamina A, o puede ser con los alimentos fortificados. Como estuvimos viendo en la clase anterior, está regulado. En Argentina está todo el código alimentario que dice justamente qué cantidad de cada una de las vitaminas y qué vitaminas son obligatorias, incluso que estén fortificados los alimentos, la leche, sobre todo los lácteos. Entonces podemos incorporar vitamina A través de las leches, ya sea enteras, descremadas. La mayoría de las veces los alimentos o los lácteos fortificados están fortificados con vitamina A y D. Si ustedes ven las etiquetas,
la mayoría de las veces estas dos vitaminas liposolubles están juntas fortificando, ¿sí? Entonces podemos incorporar a través de alimentos de origen vegetal, que ahí sería la provitamina, el precursor, a través de la incorporación de alimentos de origen animal o también con la incorporación a través de alimentos fortificados, por ejemplo, los lácteos. Bien, seguimos un poco más. Bueno, acá simplemente algunos ejemplos, figuras nada más, de cómo podemos incorporar entonces a través de los vegetales con el precursor betacaroteno, leches fortificadas, lo que les decía que la mayoría de las veces aparecen fortificadas con vitamina A y D, como estoy indicando acá con el círculo rosa, en los alimentos de origen animal, ya sea peces o tejidos de mamíferos. Dijimos que en los tejidos de mamíferos está mayormente esterificada la vitamina A. Bien, esto lo paso. Y acá es simplemente una tabla de contenido aproximado de retinol en los alimentos. Esto también está en el apuntecito que les pasé, para que podamos ver según el tipo de alimento qué cantidad de esta vitamina A existe. No vamos a ver uno por uno, simplemente fíjense que dentro de los que mayor tiene de cantidad en microgramos cada 100 gramos de alimento, tenemos el hígado vacuno, el hígado de pollo. Esto justamente se da porque dijimos que esta vitamina liposoluble se acumula en el hígado, ¿sí? Y después siguen algunos productos lácteos, los quesos, la crema de leche, algunos pescados, la caballa, el atún, son importantes fuentes de, de vitamina A. Acuérdense que estamos hablando de microgramos en 100 gramos de alimento porque dijimos que son sustancias químicas, las vitaminas que están presentes en pequeñas alimentos y que además necesitamos incorporar cantidades diarias muy pero muy pequeñas también. Por eso se habla de micronutrientes. Bueno, y esto es de los betacarotenos, yo lo paso porque está en el apunte, aparte es dato extra nada más, por las dudas que quieran saber qué cantidad de cada uno de estos alimentos tiene determinado caroteno, determinada cantidad de caroteno. Bien, acá esto les puse abajo con respecto a cómo yo puedo incorporar, a ver si me quedó, no, acá lo saqué sin querer, pero acá sí está. Hay un requerimiento diario, ¿sí?, de cada una de las vitaminas. Eso también es importante que se acuerden, que lo anoten por algún lugar. Con respecto al retinol, el requerimiento diario es de alrededor de 0,9 miligramos por día, y esto puede ser cubierto, por ejemplo, por 200 gramos de atún, yema de huevo, manteca, quesos, y estos son ejemplos de cómo podría llegar a cubrir los requerimientos diarios. Esto fíjense después cuando ya están dando en la cursada, si es que les preguntan así o les dan ejemplos de cómo cubrir de manera diaria. En uno de los Power que yo tengo de años anteriores sí hacían hincapié en esto, en cómo cubrir las necesidades diarias, así que por eso están estas imágenes y están también en el apunte algunos ejemplos de cómo llegar a cubrir, ¿sí? Pero esto nada más para que tengamos una idea de equilibrio de la dieta para incorporar o las cantidades diarias de vitamina A. Ahora sí voy un poquito más a lo realmente importante con respecto a el metabolismo y las funciones, ¿sí? Este cuadrito que está acá, este gráfico, mejor dicho, que también está en el apunte que les pasé, recorriendo juntos, nos está mostrando de qué manera ocurren las reacciones metabólicas más importantes para poder efectivamente, esperen que está entrando alguien, incorporar la vitamina y que vaya a cumplir la función determinada. Y acuérdense, por favor, si es que no van a preguntar nada, de eliminar, de poner en mudo sus micrófonos para que no se escuche el ruido de fondo, ¿sí? Bien, entonces, acá partimos de alimentos, obviamente, a través de los cuales incorporamos esta vitamina, porque acordarse que dijimos que eran moléculas esenciales que no podían fabricarse en el interior de nuestro organismo. Primero miremos
el lado del gráfico donde nos está mostrando los alimentos de origen animal. Nosotros dijimos que en los alimentos de origen animal, por ejemplo, en el hígado vacuno, por ejemplo, en la carne vacuna, el retinol, que es uno de los vitámeros, va a estar esterificado, ¿sí? Entonces, para que se pueda absorber, para que efectivamente pueda ser incorporado en nuestras células y después viajar por el torrente para ir a un órgano blanco determinado, tiene que sufrir distintas modificaciones que forman parte de las reacciones de absorción. Primero lo que va a pasar es que en el intestino, con ayuda de unas enzimas que se llaman hidrolasas y de las sales biliares, que acuérdense que las sales biliares eran elaboradas o secretadas por células del páncreas, que son como unas especies de sustancias que emulsionan a otros lípidos. Como sabemos que la vitamina A es liposoluble, necesita de estas sales biliares para que pueda emulsionar estas vitaminas. Entonces, esta reacción se va a producir en la luz del intestino. Las sales biliares van a emulsionar a los alimentos para este primer paso en la absorción de la vitamina A. Luego, ¿qué va a pasar? Va a transformarse, gracias a estas enzimas, el retinol esterificado en retinol libre. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a liberar la cadenita de ácidos grasos. Fíjense que acá tenemos ahora retinol libre, micelas más ácidos grasos. ¿Por qué dice acá entre paréntesis micelas? ¿Alguien se acuerda qué son las micelas? ¿Ya vieron No. membrana? Sí, ya vimos ya, pero no sé, No yo no. hablaron de, no hablaron de micelas, que es una de las formas que adoptan también los fosfolípidos cuando están en solución acuosa. No. Micelas son como unos redonditos, unas capsulitas de fosfolípidos que en su interior pueden trasladar sustancias. Y como las micelas están formadas por lípidos, van a tener afinidad con la membrana biológica, ¿sí? Pensemos que este retinol libre ahora está en la luz del intestino. Yo tengo, vamos a dibujar así para entender. Esto supongamos que es el intestino, dibujado muy feo. Esto que está acá serían las células que no sé si saben que tienen como una forma más o menos así, de ribete en cepillo. Estos son los enterocitos. Esto está agrandado obviamente. Estas son todas las células, tienen así como un bordecito, vamos a dibujarla acá mejor, son como rectangulares, y en la luz intestinal tienen así todo un reborde que justamente permite, todo esto sería membrana plasmática, ¿sí? Pero que está como con pliegues. Esto permite aumentar la superficie de absorción. Entonces, de repente, nosotros tenemos, voy a agarrar otro color, ya leo el mensaje, tenemos acá circulando el alimento que se modificó y se pudo extraer el retinol libre, entonces acá tengo retinol, ¿sí? Esto muy simple. Tengo retinol en la luz intestinal, pero este retinol lo que tiene que ocurrirle es ingresar al interior de la célula intestinal. Tiene que entrar al enterocito. Entonces, para que pueda pasar retinol desde la luz del intestino hacia el interior de las células que forman parte de la pared intestinal, tiene que haber algún mecanismo de transporte. Todo tiene que ver con todo en biología. Ustedes ya vieron membranas, ya vieron mecanismos de transporte seguramente. Y para que pueda ingresar ese retinol al enterocito lo hacen una micela, que es un redondito, una capsulita, una esferita, que está formada por una capa de fosfolípidos. Fosfolípido de la micela más fosfolípido de esta membrana que está acá, que es la membrana del eritrocito, tiene afinidad porque son las mismas sustancias químicas, ¿sí? Entonces, la micela se incorpora a la membrana plasmática y en el interior del enterocito se suelta el retinol. Por eso dice micela, el retinol que está libre en la luz intestinal, para poder entrar a la célula de absorción que se llama enterocito, que es la célula de la pared intestinal, lo hace a través de esta micela. A ver que alguien dice algo acá. Quedó ahí como pensando lo que... Ahí está. Alguien mandó ahí las micelas, los liposomas, ¿sí? Las micelas, como les decía, son como unas esferitas formadas por fosfolípidos. Vamos a dibujar acá.
donde, supongamos que esta es una esferita, voy a dibujar una parte nomás, esto sigue todo así. Estas son las cabezas de los fosfolípidos y estas son las colitas de los fosfolípidos que están todas hacia adentro, porque sabemos que de los fosfolípidos, que son moléculas anfipáticas, la cabeza es hidrofílica y las colas son hidrofóbicas. Entonces se forma esta esferita que es una micela, va el retinol libre y ese retinol libre se incorpora al enterocito. Una vez entonces, vamos acá ahora, borro esto, que ya ha logrado este retinol libre entrar a la célula intestinal, que la dibujamos hacia acá para no perdernos, esto sería el enterocito, ya en el interior del enterocito, que es la célula de absorción, ese retinol libre se vuelve a esterificar, ¿sí? Reesterificación dice acá porque se lo vuelve a unir con una cadena de ácidos grasos. Entonces ahora, cuando este retinol nuevamente está esterificado, va a ser incorporado al interior de los kilomicrones. ¿Se acuerdan que dijimos que los kilomicrones son lipoproteínas que todas las vitaminas liposolubles, para poder trasladarse, nunca lo pueden hacer libres? O tienen que hacer unidas a una proteína de transporte o en el interior una lipoproteína. En este caso particular, la vitamina A se va a transportar a través de kilomicrones en el interior de estas especies de capsulitas formadas por proteínas y sustancias lipídicas. Entonces, ya tenemos el kilomicrón, que en su interior tiene el retinol esterificado. Esto va a viajar a través del plasma, ¿sí? Y va a ir al hígado, porque dijimos que en el hígado es donde las vitaminas liposolubles se van a acumular. Una vez que está en el hígado, cuando alguna célula lo requiera o cuando se emita la señal correspondiente, a partir del hígado va a ir a parar a las células blanco. ¿Cómo se va a trasladar desde el hígado a las células blanco? Unida a una proteína fijadora de retinol, porque acuérdense que nunca puede viajar libre. Entonces, en el primer caso, para trasladarse hacia el hígado, cito, al hígado, lo hace en un kilomicrón. Y para ir del hígado a las células blanco, a donde efectivamente cumple una función la vitamina A, lo va a hacer unida a la proteína fijadora de retinol. ¿Qué tipo de células blanco existen o cuáles son las partes del cuerpo que requieren vitamina A para su funcionamiento? Ahora ya vamos a ver esto un poquito más en detalle cuando veamos lo que tiene que ver con transcripción de genes en un ratito, pero fíjense que acá tenemos como ejemplo que las células blancos están en la retina, que justamente ahí hay unas proteínas que se encargan de captar el estímulo nervioso para poder participar de la visión, que esas proteínas necesitan del retinal para poder funcionar. Entonces la retina, las células de la retina sería un ejemplo de células blancos, células a las cuales va a ir a unirse la vitamina A o algún derivado para cumplir una función, ¿sí? Y también las blanco de la vitamina A se encuentran en la piel. Justamente la vitamina A lo que hace es, en el tejido epitelial, estimular la proliferación celular, ¿sí? En este caso particular, las células epidérmicas captan el ácido retinoico, que dijimos que retinal y ácido retinoico, ¿qué eran entre sí? A ver si algo me están escuchando. ¿Vitámeros? Son vitámeros, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos vitámeros, como vemos, tiene una función determinada. Bien, eso por el lado de todo lo que sea alimentos de origen animal. ¿Qué pasa con, vamos a borrar todo esto, qué pasa con los alimentos de origen vegetal? Dijimos que en los alimentos de origen vegetal, nosotros, que también los incorporamos a través de la alimentación, vamos a encontrar pigmentos. Más específicamente, o los que tienen mayor cantidad de provitaminas, que se llaman beta-carotenos, y otros carotenoides, como dice acá, pero los beta-carotenos son los más importantes. También está el alfa-caroteno, los gamma-carotenos, pero los beta-carotenos son los más importantes. Ahí fíjense que nuevamente estamos en la parte del cuadro amarillo que representaría lo que ocurre en el intestino, ¿sí? En el intestino, gracias a una enzima que se llama dioxogenasa,
esos betacarotenos se van a transformar en retinol. Una vez que se transforman en retinol, van a seguir el mismo camino dentro del enterocito que si fuese retinol libre proveniente de alimentos de origen animal. ¿Qué quiere decir esto? Que este retinol se va a esterificar nuevamente, va a entrar en el interior de los kilomicrones, va a dirigirse al hígado y luego desde el hígado va a ir hacia alguna célula blanco en un determinado tejido, que puede ser la retina, por ejemplo, o la piel, ¿sí? Lo importante es que este betacaroteno, como es una provitamina, tiene que metabolizarse gracias a esta enzima presente en el intestino para recién convertirse en retinol. Y fíjense que otra parte del gráfico nos está mostrando que un porcentaje de los carotenos no se metaboliza a retinol, sino que directamente va a parar a los tejidos, cumpliendo su función de antioxidante, como nos dice acá. Ya vamos a ver qué quiere decir antioxidante con un pequeño grafiquito que les puse, ¿sí? Y si yo tengo que comparar la absorción de las vitaminas, de la vitamina A con respecto, o comparando, mejor dicho, alimentos de origen animal y origen vegetal, fíjense que acá vemos también en el gráfico que un 80% de la vitamina A presente en los alimentos podemos absorber si estamos hablando de alimentos de origen animal, y en el caso de los alimentos de origen vegetal, un 40%, ¿sí? Entonces esto a tener en cuenta. Bien, perdón. Esto entonces, este dibujito también está en el apunte que les pasé, está bueno para darle una mirada, para tener un panorama de qué es lo que ocurre con las vitaminas liposolubles, particularmente con la vitamina A. Seguimos un poco más. Y ahora sí vamos a hablar de el papel funcional. Denme un ratito que tomo un poquito de agua y seguimos. Bien, entonces hasta ahora hablamos de en qué tipo de alimentos está presente, cómo se la llama y cuáles son los pasos más importantes que tienen que ver con el metabolismo y la absorción. Ahora vamos a retomar el papel funcional. ¿Por qué digo retomar? Porque algunas de estas cuestiones yo ya las expliqué la clase. Así que sobre todo lo que tiene que ver con generalidad del tema de transcripción de genes, está entrando gente, así que algunas cuestiones las voy a pasar más rápido, salvo que no se haya entendido algo y que ustedes necesiten que lo vuelva a explicar, no tengo problema en explicar. ¿Qué pasa con la vitamina A y con otras vitaminas, que la vitamina D también cumple esa función, que actúan como reguladoras de la transcripción de genes, ¿sí? Esto quiere decir que van a estimular la transcripción de algunos genes y, como hablamos la clase anterior, la transcripción, una vez que ocurre, que se genera un ARN que se llama ARN mensajero, luego comienza algo que se llama traducción, que no es otra cosa que fabricar una proteína, hablando de manera sencilla. Entonces, ¿para qué se activa un gen? Algunos genes, no todos, lo que van a hacer es decirle a la célula fabricar tal proteína, ¿sí? Hablando de manera sencilla. Eso tiene que ver con el flujo de la información genética. Toda la información genética que está dentro del núcleo de la célula, en algún momento del ciclo celular, se va a expresar en un producto. Va a permitir la formación de un producto, que no es otra cosa que una proteína. Entonces, la vitamina A lo que hace es decirle al gen, activate y fabrica tal proteína. Justamente los genes que activa son los genes que están participando de la diferenciación celular y de la proliferación de células. Por eso es que se habla de la vitamina A como muy importante para el crecimiento y el desarrollo. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta sustancia química estimula la división celular. ¿De qué manera? Porque hace que ciertos genes que participan o que forman en última instancia esos genes a través del flujo de la información proteínas, esas proteínas estimulan la división celular, ¿sí? Acá simplemente
No hace falta que ustedes se acuerden todas estas siglas que están acá, que tienen que ver con los receptores proteicos, que van a ir a unirse al gen ni nada de eso. Este esquema lo puse simplemente para que entendamos a grandes rasgos que la vitamina A, que puede ser, por ejemplo, un derivado que se llama transácido retinoico o el cis ácido retinoico, 9 cis ácido retinoico, esto tiene que ver con la configuración química, cualquiera de los dos derivados de la vitamina A va a entrar al núcleo, esto que tenemos acá es ADN, ¿sí? Va a entrar al núcleo, se va a unir a una región particular de ese ADN, a unas proteínas en particular, que no importa el nombre, lo tachamos, no hace falta que se acuerden, se unen esta región y hace que los genes comiencen a transcribirse. Un gen que estaba apagado, por decirlo de una forma, entró el derivado de la vitamina A al interior del núcleo, a través del complejo del poro, se unió a un promotor específico y ahí comienza la transcripción de ese gen. ¿Por qué digo que por ahora no hace falta que nos acordemos todo esto así tan en detalle? Porque más adelante, cuando veamos toda la parte de genética, de cómo ocurre la transcripción de los genes, ahí vamos a hablar de qué quiere decir región promotora. Por ahora todavía no hace falta, solamente quiero que se queden con la imagen, lo voy a hacer acá más sencillo incluso. Este es el núcleo, pensemos, ¿sí? Acá tenemos la vitamina A, por ejemplo, el cis-ácido retinoico. Acá adentro tenemos el material genético, sabemos que el material genético es una doble hélice. Material genético tiene una región particular, que la ponemos acá de color verde, una secuencia particular de nucleótidos, donde esta vitamina A o este precursor de la vitamina A se va a ir a unir, ¿sí? Se va a unir ahí, entonces de esta manera lo que va a hacer es activar la transcripción de un gen. ¿Qué quiere decir activar la transcripción? Que este ADN se va a poder transcribir o pasar el mensaje a una molécula de ARN mensajero, ¿sí? Eso quiere decir. Y en última instancia, ese ARN mensajero va a salir hacia el citoplasma y se va a producir algo que tenemos acá abajo que se llama traducción, que no es otra cosa que la formación de proteínas que, como nos dice acá el gráfico, intervienen en el crecimiento y la división celular. Entonces, de esa manera, la vitamina A estimula el desarrollo del individuo, por ejemplo, porque ingresa al núcleo, activa un gen y hace que ese gen finalmente lleve a la producción de una proteína, ¿sí? Por eso se habla de la vitamina A como reguladora de la transcripción. Eso lo anotan. Vitamina A reguladora de la transcripción de genes, todo lo que dice acá, de diferenciación y proliferación celular. Ya a medida que vayamos avanzando con los temas de genética más adelante, van a tener bien claro qué quiere decir transcripción. Igual ahora pueden anotar esto que yo les puse acá en el gráfico, que transcripción es la formación de moléculas de ARN a partir de ADN. ¿Ustedes vieron algo de material genético ya o nada? Nada, nada. Ni siquiera hablaron de lo que es el ADN, ARN, pero de la No, buenos secundaria conceptos tienen que nomás. saber. Secundaria o de algún lado que hayan leído que el ADN es el material genético que está dentro del núcleo de las células eucariotas, eso sí Sí, sí, saben. eso sí, eso sí. Bueno, toda esa información que está en el núcleo tiene una función. Todas nuestras células fabrican ciertas proteínas porque el ADN les dice, en última instancia, qué proteína fabricar. Entonces, cuando hablamos de un regulador de la transcripción, quiere decir que esa molécula se une al ADN y hace que un gen se active, ¿sí? Con esa idea por lo menos me tengo que quedar ahora, por más que todavía no sepamos en profundidad otras cuestiones. Entonces la vitamina A prende o enciende o activa un gen, cualquiera de las formas así sencillas podemos referirnos. Y justamente esos genes a los cuales activa son genes que intervienen directamente en la división celular. No es que el gen intervenga, sino que la proteína que se forma a partir de ese gen participa en la división. Por eso es tan importante la vitamina A para
formar las extremidades, el corazón, como ya vamos a ver ahora, durante el desarrollo de un nuevo individuo. Entonces, primera función, regulador de la transcripción de genes, ¿sí? Segunda función, muy importante, de la vitamina A, participa directamente en la visión. Yo acá les puse un poco de información extra para que podamos entender el contexto. No es lo mismo que yo les diga de memoria, participa en la visión y que no tengamos ni idea de qué manera ocurre esta participación o cómo es la estructura de las células que nos interesan de la retina, ¿sí? Entonces, miremos un poco el dibujito este. ¿Por qué decimos que tiene un rol fundamental en la visión? Porque la vitamina A va a actuar como grupo prostético. ¿Qué era un grupo prostético? No sé si se acuerdan que cuando hablamos de grupo prostético es una cierta proteína o de una enzima, es la parte que es de naturaleza no proteica, ¿sí? Es decir, es el compuesto químico que no está formado por aminoácidos, pero que es necesario para que alguna enzima se vuelva funcional. En este caso, la vitamina A actúa como grupo prostético de una proteína que se llama rodopsina, ¿sí? Que esta proteína rodopsina en realidad es un pigmento vegetal que lo que hace es captar el estímulo nervioso y participar en la visión. ¿Por qué decimos que la vitamina A participa en la visión nocturna? Fíjense que acá yo les puse la estructura. Esto que está acá es la retina, y si vamos a el dibujo agrandado de esa parte de la estructura del ojo, sería más o menos así, como está acá, que lo estoy encerrando con negro, que a su vez eso es lo que está esquematizado de este otro lado. Esta sería la estructura de las células, o cómo están células que forman justamente esa retina. Hay dos tipos de células, unas que se llaman bastoncitos y otras que se llaman conos, ¿sí? Los bastoncitos son estas células, que las voy a poner acá como un poquito más alargadas, que esas células son las que tienen a esta rodopsina, que es el pigmento, que capta el estímulo nervioso. Y estos bastoncitos están implicados en la visión nocturna. Por eso se dice que la vitamina A participa en la visión nocturna, ¿sí? Porque las células que contienen la proteína que requiere la vitamina A son aquellas que participan directamente en la visión nocturna. Yo acá les puse un poquito más de información, que fíjense que la rodopsina entonces es una proteína conjugada. ¿Qué quiere decir que es una proteína conjugada? Que no está formada solamente por la cadena de aminoácidos o de residuos aminoácidos, sino que tiene un grupo prostético. Esto no hace falta que se acuerden tan en detalle, pero el nombre de la parte proteica de la vitamina es opsina y el grupo prostético es el 11-cis-retinal, que esta es una molécula derivada de la vitamina A. Está un poquito modificada nada más en el carbono 11, en la posición o formando el isómero cis, por eso hablamos de cis-retinal. Pero yendo o siendo un poco más sencillo, más fácil explicando, la vitamina A es necesaria para que este pigmento pueda captar el estímulo nervioso, ¿sí? Entonces, cuando incide la luz sobre la retina, ese cisretinal se va a transformar en transretinal y se va a separar del pigmento. Todos estos pasos son necesarios para justamente captar el estímulo nervioso y que podamos ver a la noche. Falta que se acuerden tan en detalle que el cisretinal se transforma en transretinal, pero sí acordarse de esta porción que está acá, este dibujito lo vamos a encerrar para que nos acordemos que todo esto que estaría acá representado en amarillo, que sería la parte de naturaleza proteica del pigmento, que dijimos que se llama opsina, para que pueda funcionar esta proteína y captar el estímulo nervioso, necesita que el cisretinal esté presente. Por eso decimos que la vitamina A actúa como grupo prostético, ¿sí? Cuando está unida la vitamina A esta proteína que participa en la visión nocturna, sí puede transmitir el impulso nervioso y por lo tanto puede enviar la señal al cerebro para que se puedan visualizar objetos durante la noche, ¿sí? La rodopsina es un pigmento vegetal
un pigmento vegetal, perdón, un pigmento visual que necesita para poder funcionar básicamente y para poder transmitir el impulso nervioso y que nuestro cerebro reciba la señal. Eso es lo que me tengo que acordar. Por eso es que cuando existe un déficit de vitamina A, se ve afectada la visión nocturna, porque esta vitamina es totalmente necesaria para que este pigmento visual pueda funcionar, ¿sí? De todas maneras, todos estos grafiquitos que está acá, les vuelvo a repetir que están en el apunte que les pasé para que le peguen una mirada nuevamente. Bien, seguimos Caro, un poco. te pregunto, Sí. ¿opsina qué era? Opsina es la parte proteica de la rodopsina. El nombre completo de la proteína es rodopsina, pero tiene dos porciones. Opsina, que sería la parte de naturaleza aminoácidica, y la vitamina A, que sería el grupo prostético. Gracias. Bien. Entonces, por esta razón, porque la vitamina A es necesaria para que este pigmento pueda funcionar, se relaciona a la insuficiencia de retinol con la ceguera nocturna, ¿sí? Y cuando ya hay una lesión en la estructura del ojo incluso, que es como que se vuelve o se endurece la córnea, esto se llama xeroftalmia. Por eso es que al principio hablábamos de vitamina antiseroftálmica, que yo le decía que esto era para referirse a el cuadro patológico que provoca su déficit, ¿sí? Entonces, cuando ya hay esta xeroftalmia, la córnea se vuelve opaca, como mucho más gruesa, y se va perdiendo paulativamente la visión. Pero esto es dato extra nada más de por qué se llama antiseroftálmica. Seguimos. Además de participar en la visión y en la regulación de los genes que tienen que ver con la división celular, la vitamina A es muy importante para el sistema inmune. No sé si ustedes saben que nosotros tenemos un sistema inmune, los mamíferos, muy desarrollado. Tenemos una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa, y la inmunidad, una de estas inmunidades depende de la presencia de linfocitos. Hay dos tipos de linfocitos B y linfocitos T. Justamente la vitamina A lo que hace es estimular el desarrollo de estas células que forman parte del sistema inmune, ¿sí? Yo acá simplemente les puse un poco más de dato extra para que nos ubiquemos de qué manera estimula o de qué manera mantiene saludable el sistema inmune. Como les dije recién, estimula directamente la proliferación de linfocitos B y linfocitos T. Esas son células del sistema inmune. Todo este gráfico que les puse acá, que se acuerden, pero es nada más para que tengamos presentes, después también ustedes van a dar el sistema inmune más adelante, que a partir de una célula madre sanguínea se van a dividir en dos grandes grupos para dar todos los tipos de células, tanto del tejido sanguíneo como del sistema de defensa. A partir de esa célula madre se forman los linfocitos B y los linfocitos T, ¿sí? Para que se puedan formar esos linfocitos, tanto los B como los T, es necesaria la presencia de la vitamina A. Por eso se la suele llamar vitamina antiinfectiva. ¿Para qué sirven los linfocitos B y los T o por qué es importante que se estimule su desarrollo? Los linfocitos B, a grandes rasgos, de manera sencilla, son las células encargadas de producir anticuerpos. Supongo que habrán escuchado hablar alguna vez de anticuerpos, por ejemplo, cuando nos ponemos vacunas, una de las finalidades es anticuerpos, que son estas moléculas que se encargan de capturar todo lo extraño y ayudar a su destrucción. Eso básicamente es un anticuerpo. Cuando nos ponemos una vacuna, lo que se hace es ingresar al organismo algún derivado de un virus, por ejemplo. Hay diversas tecnologías de vacunas y de esta forma se engaña, entre paréntesis, a nuestro organismo, se lo pone en contacto con el microorganismo, pero sin que se provoque la enfermedad, para que comience a producir estos anticuerpos, de manera tal que cuando realmente ingrese el microorganismo al interior de mi organismo, al interior de mi cuerpo, estas células
ya estén con memoria como para ir a atacar y que la respuesta sea mucho más rápida. Entonces la importancia de los linfocitos B es que producen anticuerpos. La vitamina A lo que hace es estimular la maduración de linfocitos B y también estimula la maduración de los linfocitos T. ¿Qué hacen los linfocitos T? Los linfocitos T colaboran en el aumento de la respuesta inmune porque secretan unas sustancias que se llaman citoquinas. Este gráfico no hace falta que se acuerden, simplemente los puse como guía o como para que no nos quede tan en el aire, que quiere decir linfocitos B, linfocitos T. Pero los linfocitos T son otras de las células del sistema de defensa, pero no producen anticuerpos, sino que producen unas sustancias que se llaman citoquinas, que acá aparece como CD4, que a su vez esas citoquinas estimulan el desarrollo de la mayor respuesta inmune, básicamente, ¿sí? Entonces, anoten función, proliferación de las células de defensa o también, podríamos decir, colabora en el mantenimiento del sistema inmune, la vitamina A. ¿De qué manera? Porque estimula la maduración de los linfocitos B y de los... Todas estas son funciones que me tengo que acordar de la vitamina A. Profe, dijo Sí. proliferación de... Proliferación, que quiere decir división y maduración, ¿sí? De los linfocitos B y los linfocitos T. Lo mismo que dice acá, estimula el desarrollo, es lo mismo que decir, estimula la proliferación. Vamos a escribir acá. Son sinónimos, ¿sí? Puedo decir que estimula el desarrollo o que estimula la proliferación. Cualquiera de las dos cosas de los linfocitos B, que dijimos entonces que los linfocitos B, lo ponemos acá, lo que hacen es fabricar anticuerpos y los linfocitos T fabrican unas sustancias que se llaman citocinas o citoquinas, que a su vez colaboran en el desarrollo de esta respuesta frente a algún microorganismo, ¿sí? Entonces, de esta manera, la vitamina A participa en la maduración de estos linfocitos B y T. Esto lo puedo pasar, porque justo escribí por si estaban escribiendo, o seguimos. Bueno, lo paso. Igual, cuando terminemos de dar vitaminas, yo también les voy a pasar este PDF, pero se los paso al final el PDF de las clases porque quiero obligarlos de cierta forma a que vayan tomando notas, ¿sí? Porque como ya les dije, no es lo mismo simplemente escuchar que ir escribiendo más o menos lo que voy escuchando. Bien, la vitamina A también, hablando de manera general, es importante, como les dije hace un rato, para el crecimiento y el desarrollo del individuo. Principalmente participa en el desarrollo de las extremidades, en el desarrollo del corazón, de todo lo que tenga que ver con la visión, o sea, el desarrollo de, esperen que agarre mi marcador, de los ojos, de las orejas, el corazón. Entonces, ¿de qué manera ocurre esto o por qué participa en el desarrollo del nuevo individuo? Porque el ácido retinoico, AR, esto que está acá es la abreviatura de ácido retinoico, dijimos que regula la expresión de los genes de proliferación celular, pero particularmente regula la expresión del gen de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona de naturaleza proteica, ¿sí? Entonces, justamente este ácido retinoico, de manera similar a lo que veíamos en el dibujito para las proteínas de proliferación celular, lo que hace es entrar al núcleo, unirse a un sitio de ADN y estimular la transcripción de ese gen. Particularmente tiene una relación directa con la hormona de crecimiento. Por eso es que es tan importante para el desarrollo de un nuevo individuo. Entonces, otro punto a tener en cuenta, la vitamina A participa en el crecimiento y desarrollo porque directamente regula la expresión del gen de la hormona de crecimiento, ¿sí? Bien, seguimos un poco más.
Otra función importante también de la vitamina A es la producción de los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? ¿Con qué otro nombre los conocemos? Acá estamos viendo una imagen imposible. Los No. glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos son células que forman parte del tejido sanguíneo que tienen la función muy importante de transportar oxígeno. Transportan oxígeno y dióxido de carbono porque en el interior de estos eritrocitos está presente una proteína que se llama hemoglobina, que acá tenemos el esquema para representar a esa proteína, que esa es una proteína conjugada. Recién vimos que hablar de una proteína conjugada quiere decir, vimos el ejemplo de la rodopsina. Es una proteína que, además de la porción que es exclusivamente proteica, es decir, formada por residuos de aminoácidos, tiene otro compuesto unido, ¿sí? En el caso de la hemoglobina, esta proteína tiene el grupo hemo. Este grupo hemo necesita o forma parte, digamos, de la estructura química del grupo hemo, el hierro. Entonces, la vitamina A lo que hace es participar en la movilización del hierro, es decir, en la formación de la hemoglobina, básicamente, por decirlo de manera sencilla, por lo tanto, va a participar en la producción de eritrocitos, pues para que se produzcan los glóbulos rojos es necesario que en su interior esté la proteína hemoglobina. Están tan especializados los eritrocitos que quizás escucharon hablar también que son las únicas células de nuestro cuerpo que no tienen núcleo. No tienen ADN en su interior porque han perdido el núcleo. Su función es, a medida que se van madurando los glóbulos rojos, es tener en su interior hemoglobina nada más, para poder tener esta función de transportar gases. Entonces, para que se pueda formar la hemoglobina, que es una proteína conjugada, se requiere hierro. Para poder ingresar el hierro al interior de estos glóbulos rojos, se necesita de la vitamina A. Por eso es que participa en la producción de eritrocitos. No lo pueden anotar, producción de eritrocitos, y entre paréntesis, permite el ingreso de hierro, que forma parte del grupo hemo de la hemoglobina, ¿sí? De esta forma nos quedaría un poco resumido. Lo voy a escribir acá para que nos quede. Entonces, lo que hace es, permite, podemos poner, hierro al grupo hemo de la hemoglobina. Que le ponemos acá entre paréntesis que la hemoglobina es una proteína conjugada, ¿sí? Esto lo escribo porque por ahí yo hablo muy rápido y se pierden en lo importante que tienen que por ahí resumir de lo que estamos escuchando. Entonces, decimos que participa en la producción de eritrocitos porque permite la unión del hierro al grupo hemo de la hemoglobina, que a su vez es una proteína conjugada que transporta oxígeno. Oxígeno. Acá, bueno, acá dice transporta. No puedo hablar y escribir. Ahí está. Que transporta oxígeno. Así nos quedaría, más o menos resumido, la función de la vitamina A con respecto a la función de los eritrocitos, ¿sí? Esto es un poco más desarrollado que decir solamente moviliza el hierro, que por ahí dentro de 2 días ya no nos acordamos qué quiere decir. Avísenme cuando ya copiaron esto y seguimos. Caro, ¿qué significa que sea una proteína conjugada? Que sea una proteína conjugada significa que, vamos a poner acá, conjugada, que va a tener 2 porciones, ¿sí? Una porción que es exclusivamente proteica, una parte, lo mismo decir, proteica, ponemos acá formadas por residuos de aminoácidos. Residuos de aminoácidos se los llama residuos a los aminoácidos cuando ya están unidos por enlaces peptídicos, ¿sí? Uno con otro a través de ese enlace y ya pasan a llamarse residuos de aminoácidos. O para no confundirlos, acá podemos poner unión proteica, unión de aminoácidos, ahí está, y porción de naturaleza no proteica. Es una proteína no simple, sino compleja, se la llama conjugada, pero formada por 2 partes distintas, podríamos decir, ¿sí?
Entonces sería una porción de naturaleza no proteica, que puede ser, por ejemplo, en este caso, el grupo hemo. Eso es una proteína conjugada, una porción exclusivamente formada por aminoácidos y otra parte de la proteína, totalmente necesaria para que la proteína sea funcional, que es de naturaleza no proteica. Por ejemplo, el grupo hemo en este caso, que tiene entre los componentes hierro. Recién vimos el otro ejemplo de la proteína conjugada, lo ponemos acá, cuando hablamos de la rodopsina. Que dijimos que la rodopsina está formada por la opsina, lo pongo entre paréntesis, que era la porción proteica, más qué cosa, que recién lo vimos, a ver si estaban escuchando. ¿Qué otra cosa forma la rodopsina? Ponemos acá, más. ¿Quién más estaba formando la rodopsina? Que sería de naturaleza no proteica, para ubicarnos. Profe, puede ser Cis-retinal. retinal. El El 11 cis- sí se retira. El cisretinal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de proteína conjugada, la rodopsina, que tiene la porción opsina, que es proteica, y la porción de naturaleza no proteica, que es el cisretinal. Bien, ¿esto lo puedo borrar? Profe, Uy, sí, escucho. Se escucha con eco, pero sí, díganme. vio que recién dijo sobre el cis retinal, ¿ese específicamente nomás sería el grupo prostético? En el caso de la rodopsina, sí, sería el cisretinal el grupo prostético. Ok. Bien, esto lo borro entonces y seguimos un poco más. Ahora vamos a ver un poquito el papel de los carotenos, ¿sí? Yo al principio les dije que los carotenos, más específicamente el beta-caroteno, actuaba como una provitamina, pero que además de seguir esa conversión a través de las enzimas del intestino y convertirse en retinol, también los carotenos en sí, sin convertirse en el derivado, función muy importante en nuestro cuerpo. Y justamente es la función de ser antioxidantes. Ya en los últimos años, como que se ha descubierto el papel de los antioxidantes para prevenir algunas enfermedades degenerativas que el cáncer, por ejemplo, pero esto no quiere decir que sea 100% efectivo, sino que es bueno su consumo para una forma más de prevenir, no quiere decir que porque consumo esto, por ahí si tengo otros factores genéticos, no se vaya a desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Pero hay estudios que avalan su relación con la prevención de ciertas enfermedades degenerativas. ¿Por qué ocurre esto? Porque los carotenos pueden actuar como antioxidantes, que esto quiere decir que previenen el daño, mejor dicho, de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son moléculas muy pequeñas como resultado de reacciones metabólicas naturales que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los radicales libres pueden ser los que se llaman radicales peróxidos o el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que se forma como resultado, digamos, como derivado de varias reacciones químicas, es tóxico para la célula. ¿Por qué es tóxico para la célula? Porque lo que hace es atacar a las membranas celulares. Este dibujo está muy simple, pero básicamente lo que hace es atacar a los fosfolípidos de membrana y destruye las células. Esto que está acá que dice células con estrés oxidativo, quiere decir que su membrana plasmática sufre daños resultado de ser atacados los fosfolípidos por estos radicales libres que naturalmente se forman como producto de las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los antioxidantes? Los antioxidantes, de manera sencilla, podríamos decir, o anulan ese papel nocivo de los radicales libres. Entonces, de esta manera, lo que hacen es mantener la estructura de las membranas celulares.
Esto nada más nota al margen de por qué son importantes los carotenos, además de actuar como provitaminas, porque tienen la capacidad de neutralizar entonces el efecto dañino de los radicales libres que le van a provocar a nuestras células, más específicamente a las membranas, ¿sí? Bien, esto entonces lo paso. Uy, esperen que dejé de compartir sin querer. ¿Ahí están viendo de nuevo? Sí, profe. Bien, deme un ¿Neutralizaban la minutito. función de los radicales libres, dijiste? Neutraliza la función de la acción, digamos, de los radicales libres, que es destruir las membranas. Bien, sigo pasando. Y con respecto a, en resumen, que podemos referirnos a los beneficios del consumo de la vitamina A, ayudan a preservar los tejidos, especializados sobre todo el tejido de la retina, que tiene que ver con la visión nocturna. Por otro lado, también contribuye al desarrollo y a la salud de los epitelios. Esto tiene que ver con la proliferación celular y va de la mano con la regulación de la transcripción de los genes. Por otro lado, también ayuda al desarrollo de todo lo que sea dientes, tejido blando, tejido esquelético. Estas funciones anótenlas porque esto está en la presentación de vitaminas de la facultad, así a modo de resumen, por eso los puse acá. Y para cerrar, las recomendaciones nutricionales diarias, esta vitamina, que es de, vieron que hoy dije que no lo había puesto, lo puse al final, de 700 microgramos por día, ¿sí? Entonces estas tres funciones, que son a modo de resumen de todo lo profundo que estuvimos viendo, colóquenlas en su cuaderno, porque esto está, como les digo, en el apunte de la facultad. Avísenme cuando ya lo terminaron de copiar y ahí seguimos. Ahí está. ¿Puedo pasar ya esto? Esperamos un ratito, profe. Bien. Después quiero cerrar un poco con el déficit. Listo, profe. Bien. Siguiendo entonces con el resumencito que quiero que nos quede de esta vitamina, el déficit se va a relacionar con estructuras o con lesiones en ciertas estructuras epiteliales, por ejemplo, lesiones epidérmicas, lesiones oculares, porque esto tiene que ver con que estimula la proliferación de las células y que dijimos que es muy importante como grupo prostético de un pigmento visual que se relaciona directamente con la visión nocturna, ¿sí? Esto que dice acá en segundo lugar es más o menos lo mismo que estuvimos hablando, que se la llama vitamina antiseroftálmica porque justamente provoca algo que se llama seroftalmia, que es como una pérdida gradual de la visión nocturna, y también va a tener su déficit efectos sobre el sistema inmune. Si yo me estudio las funciones, ahí ya voy a poder sacar la relación o el efecto de su déficit, ¿sí? Si yo sé que es importante para la visión, para el desarrollo de estructuras epiteliales, para el sistema inmune, cuando hay un déficit extremo, esas son las estructuras o las regiones del cuerpo que se van a ver afectadas. Por ahí una manera fácil de relacionar para estudiar, ¿sí? Entonces esto es simplemente a modo de resumen que el déficit o la aminosis se va a relacionar con
lesiones en los epitelios, con un sistema inmune que no esté bien desarrollado y con la ceguera o pérdida de la visión nocturna. Eso sería como los efectos más importantes de su déficit. Bien, y con respecto a los efectos tóxicos, ¿se acuerdan que al principio dijimos que como es una vitamina liposoluble, que se puede Profe, acumular? Sí, perdón, ¿puede pasar un ratito a la anterior sí, imagen? Gracias. ¿ya está? Sí, sí. Bien. Les decía que como es una vitamina liposoluble y se puede acumular en el hígado, puede llegar a provocar efectos tóxicos. Primero vamos a ver acá la imagen esta de los carotenos, que esto si bien si disminuimos su consumo se va a ir este efecto, esto no es tan grave, que por ahí cuando consumimos mucha zanahoria, puede pasar en verano cuando nos queremos broncear, que comienzan a quedarnos también como las palmas de las manos de color amarillo, pero esto es lo más leve, ¿sí? Simplemente disminuyendo el consumo se puede ir, pero hay otro tipo de alteraciones que sí tienen que ver ya con cuestiones más graves, por ejemplo, alteraciones cutáneas de las mucosas y sobre todo teratogénesis. ¿Qué quiere decir teratogénesis? La teratogénesis, ese término se utiliza para referirse a malformaciones que pueden ocurrir durante el desarrollo del feto. No es algo que tenga un origen genético, sino no es una enfermedad congénita, que eso sí tiene que ver con alteraciones en el ADN. Cuando hablamos de teratogénesis, nos referimos a malformaciones provocadas por el consumo de alguna sustancia durante el desarrollo del feto. Hay pruebas, eso hay un trabajo científico que bueno, a ustedes no les voy a pasar a los de medicina así porque ya es demasiado profundo para lo que les van a pedir a ustedes, pero hay trabajos científicos de casos médicos que justamente avalan cómo el consumo de algún medicamento análogo a la vitamina A, por ejemplo, el 13-cis ácido retinoico, puede provocar malformaciones del sistema nervioso, puede provocar malformaciones craniofaciales, ¿sí? Entonces, la importancia de la vitamina A también como sustancia teratogénica. Acá creo que les puse, acá, esto no les voy a pasar el trabajo porque como les digo a ustedes escapa de esta profundidad, pero simplemente para que vean que este es el estudio de un caso médico, que como un medicamento, que había sido que obviamente que esto no es que se administró a la persona con intención, sino que es un medicamento que había sido que era un análogo de la vitamina A, y justamente provocó estas malformaciones que obviamente son incompatibles con la vida y que pueden llevar a tener abortos espontáneos, ¿sí? Esto igual les voy a pasar en la presentación, acá simplemente el concepto de qué es un agente teratógeno o teratogénico, es cualquier sustancia que, un agente externo, que cuando llega al embrión o al feto, produce distintos tipos de alteraciones o malformaciones. Pueden ser malformaciones que tienen que ver con el sistema nervioso, pueden ser malformaciones que tienen que ver con alguna vía metabólica, bioquímica. Entonces, este es un caso que se ha estudiado de un análogo de la vitamina A, que acá está el nombre, el 13-cis ácido retinoico, que justamente fue un medicamento dado a una mujer embarazada que provocó estas malformaciones incompatibles con la vida, ¿sí? Entonces, para Profe, acordarnos simplemente, sí, ¿qué sería un análogo? una sustancia química similar, que cumple la misma función, ¿sí? Ok. No es exactamente la misma estructura química, pero es muy parecida. Entonces, la célula blanco puede ser engañada, por decirlo de alguna manera, y se comienza, en vez de incorporar el que realmente tiene que incorporar, incorpora este que es muy cercano químicamente, pero en realidad es diferente, pero se comporta de la misma manera, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a vitamina A? Bueno, ahora yo les voy a compartir, que les decía que para no seguir mezclando cosas, por ahí yo prefiero que veamos si nos va quedando claro. Les voy a compartir, aguántenme un segundito, les voy a compartir el
cuestionario que les decía para ver con el tema de los conceptos y las cosas que tenemos que ir incorporando. Nos vamos a tomar unos 10 minutos para que ustedes vayan leyendo este cuestionario, seguramente que todos fueron tomando nota y lo podamos ir charlando entre todos, únicamente hasta la pregunta número 4, porque después ya se refiere a la vitamina D. Esperen que ya les comparto. Está esto medio lento, pero ya les comparto. Acá. Vamos a agrandar. ¿Ahí están viendo el cuestionario? Sí, profe. Bien, hasta la pregunta 4 entonces, para que lo piensen un ratito y ahora lo vamos discutiendo entre todos, ¿sí? O pueden ir leyendo de su cuaderno y armando, si quieren escribir y si no, mentalmente, las respuestas para ir participando. Entonces ahora nos queda la 4, ¿sí? Porque después ya sería de vitamina D. Lo voy a marcar igual para que nos guiemos, entonces es hasta acá. Ahí los dejo un ratito, son las menos, son y 40, hasta y 50, y ahí comenzamos a hablar entre todos las respuestas, ¿sí? Voy a poner en pausa la grabación, porque si no van a quedar estos 10 minutos al vicio. Bien, ¿quién quiere comenzar entonces en cuál es la importancia biológica de las vitaminas en nuestro organismo? Si alguno por ahí escribió algo distinto de lo que dijo recién su compañero, si otro quiere contarme cuál considera que es la importancia biológica, lo armó de otra manera. Yo escribí que son moléculas esenciales importantes para la salud y el crecimiento normal, que participan en numerosas reacciones metabólicas, que actúan como coenzimas que pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas y que son consideradas como mensajero químico y modulador de la expresión génica. Bien, alguien puso algo parecido acá en el chat, muy bien. Entonces, estas son las funciones más importantes, ¿sí? Por ahí, cuando ustedes estudien, acuérdense que no sea tan de memoria, sino de tener en claro qué quiere decir modulador de la expresión, qué quiere decir que actúa como enzima, todas esas cuestiones vayan viéndolas cuando estudian, pero está muy bien lo que armaron. Entonces, esa es la importancia biológica, actuar como enzimas, regular la transcripción de genes. Vimos recién el caso de la vitamina A, fundamental para que un pigmento visual funcione, ¿sí? Decir también que son moléculas esenciales, que son micronutrientes, todo eso entraría dentro de la importancia biológica. Bien, el Profe, segundo, sí, yo puse también que son importantes consumirlas porque el cuerpo no las genera y que si tenemos ausencia o utilización deficiente puede provocar síndromes clínicos. perfecto, muy bien. La segunda pregunta, ¿cuáles son las causas de la avitaminosis? Primero, si alguno me quiere decir qué quiere decir avitaminosis, y ahí recién me cuenta cuáles pueden ser las causas. Profe, Sí, eh, te digo nomás, ¿sí? la vitaminosis es el déficit de alguna vitamina en particular que va de la mano con alguna patología y puse que las causas son la mala alimentación, la absorción deficiente en el intestino y el aumento de los requerimientos vitamínicos. Perfecto. Que, Puse que lo ese mismo, profe. que ese aumento del requerimiento vitamínico, acuérdense que se podía dar o por causas patológicas, alguna enfermedad, o por alguna cuestión fisiológica también, no sé, el estado de desarrollo, o sea, la edad de desarrollo, o una mujer embarazada también puede llegar a necesitar mayor cantidad en un momento de alguna de las vitaminas, ¿sí? Entonces está muy bien lo que pusieron. Y otro me quiere leer la clasificación principal de las vitaminas, la clasificación que estuvimos hablando nosotros. ¿Cuáles son los dos grandes grupos? Y si se acuerdan a grandes rasgos, ¿cuáles son las características de cada uno de los grupos? Que sean
pueden ser liposolubles o hidrosolubles. Los liposolubles son los que son solubles en lípidos y se almacenan en el tejido adiposo, en el hígado y son transportados por lipoproteínas. Y em, las hidrosolubles eran solubles en agua y no se almacenan, pero sí hay excepciones que se almacenan. Bien, y con respecto a cuál de las dos son más como frágiles o lábiles, propensas a las modificaciones por la cocción, por el lavado, ¿se acuerdan cuáles son como más resistentes de los dos grupos? Las hidrosolubles son menos resistentes. Bien, Están más, ¿están qué, perdón? están más en contacto con el agua. Sí, se pueden perder más fácilmente, por ejemplo, cuando cocinamos o hervimos mucho tiempo los alimentos. Acá cuando hagan, después la idea es que esto lo puedan pasar a sus carpetas más completos, ¿sí? Cuando hablen de la clasificación, acuérdense de poner los dos o todos los tipos de vitaminas en cada caso, ¿sí? Dentro de las liposolubles, las 4 que hay, dentro de las hidrosolubles, los dos grupos, la del complejo B y la vitamina C, y dentro de del complejo B cuáles son las precursoras de energía y cuáles son las hematopoyéticas. Eso para completarlo después en la carpeta. Y después la 4, ya para ir cerrando, las funciones de la vitamina A, qué tipo de alimentos, en qué tipo de alimentos se encuentran y si están como precursor o en su forma final. ¿Qué Profe, pusieron ahí? yo Sí. puse que la vitamina A es un modulador de la expresión génica, se combina con proteínas para formar enzimas metabólicamente activas, pueden actuar como coenzimas, tienen un rol fundamental en la visión, estimula al desarrollo de linfocitos B y T, ayuda al crecimiento y desarrollo, ayuda a la producción de eritrocitos. Se la Per- puede encontrar en tejidos de mamíferos, tejidos de peces, alimentos de origen animal, alimentos fortificados y en vegetales pigmentados. Bien. Y con respecto a si en qué tipo de alimentos encontramos el precursor. Ah, no, esa no contesté, no vi, perdón. Alguien que haya contestado cuál sería el precursor de la vitamina A y en qué alimentos entonces va a estar. Que es lo mismo que hablar de provitamina. ¿Cuál era el compuesto que sea de provitaminas cuando hablamos de vitamina A? Cámero. ¿Cómo? No escuché, perdón. El beta caroteno. El beta-caroteno, ¿sí? Ahí están los beta-carotenos, alguien que dice ahí en el chat también. Los beta-carotenos, acuérdense que tenían que ser convertidos por una enzima que estaba en el intestino recién en la vitamina efectivamente activa, o sea, en el retinol, ¿sí? Entonces eso nada más que en los vegetales está la provitamina o el precursor. Bien. Bueno, con esto terminamos por hoy, ya son casi 56, así que el próximo encuentro seguimos con las que nos quedan de liposolubles. Acuérdense de contestar esto en sus carpetas, una forma de guía, así como para ir recordando, repasando semana a semana, y nos vemos la próxima clase. Ahora voy a subir al Classroom seguramente dentro de un rato hasta que convierta y eso. Y cualquier cosa me preguntan en la semana a medida que vayan leyendo. Todo lo que vimos hoy está en el apunte que les pasé el otro día, así que no se olviden de dedicarle un tiempito a la lectura y hacer sus propios apuntes, así nos va quedando la idea.